Bienvenidos a la Hora Siniestra, el espacio donde las sombras cobran vida, los susurros del viento revelan secretos olvidados y lo desconocido acecha en cada rincón oscuro. Prepárate para adentrarte en relatos que desafían la razón, donde cada historia te llevará al límite entre lo real y lo imposible. Aquí, en la Hora Siniestra, el miedo no es solo una emoción, es una presencia que te acompañará en cada episodio. Apaga las luces, ajusta tus audífonos y permite que la oscuridad te envuelva, porque la hora ha llegado y no hay vuelta atrás. Esto es La Hora Siniestra, donde las leyendas viven y el miedo es real. Desde pequeña siempre he sentido una fascinación por lo paranormal. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, yo devoraba libros sobre fantasmas y veía todas las películas de terror que encontraba. Al llegar a la preparatoria, esa obsesión no había disminuido en lo más mínimo, y mi pequeño grupo de amigos compartía mi pasión por lo sobrenatural. Éramos 4, Jorge, Mariana, Paulina y yo, Ana. Jorge era el típico chico popular, buen estudiante, deportista y carismático, pero con una inquietante afición por lo oscuro. Mariana, por su parte, era la reina de las redes sociales, siempre con su cabello y maquillaje impecables, aunque con una historia aterradora que vivió en un campamento de verano y que la dejó marcada para siempre. Paulina era la más callada, siempre observando desde las sombras, pero con una curiosidad insaciable por todo lo relacionado con los espíritus. Nuestra historia comenzó una tarde en la escuela, cuando Jorge nos propuso algo que nos dejó a todos con la piel de gallina. ¿Qué les parece si esta noche nos colamos en la casa abandonada de Coyoacán?, preguntó, con una sonrisa que no prometía nada bueno. La casa a la que se refería era una mansión antigua que llevaba años vacía. Se decía que estaba embrujada, que la familia que vivió allí había desaparecido sin dejar rastro, y desde entonces nadie se atrevía a entrar. Paulina, quien vivía cerca de la casa, mencionó que siempre había sentido una energía extraña cada vez que pasaba por ahí. Las luces se apagaban, las sombras se movían, y en las noches más silenciosas se podían escuchar susurros. ¿Y cómo piensas entrar?, pregunté, sintiendo un nudo de nervios en el estómago. Jorge sonrió y sacó una pequeña barra de metal que había escondido en su mochila. No necesitamos una llave. Con esto podemos forzar la puerta. El plan sonaba cada vez más peligroso, pero la idea de explorar la casa abandonada nos llenó de una mezcla de emoción y terror. Planeamos encontrarnos a medianoche, cuando las calles estuvieran vacías y nadie pudiera vernos. Cuando llegó la hora, con el corazón latiendo a 1000 por hora, salí de mi casa sin hacer ruido. Mariana y Paulina ya estaban esperando en la esquina, y juntas caminamos hasta la casa, donde Jorge nos esperaba con su linterna en mano y la barra de metal lista. La casa era imponente, con una fachada oscura que parecía absorber la luz de la luna. Jorge no perdió tiempo y comenzó a forzar la puerta. Después de un crujido largo y agónico, la cerradura cedió y la puerta se abrió con un chirrido que resonó en la noche. El interior de la casa estaba oscuro y frío, como si el tiempo se hubiera detenido. Jorge encendió la linterna y comenzamos a explorar. Las habitaciones estaban llenas de polvo, muebles cubiertos con sábanas y espejos que reflejaban formas extrañas. «Esto es increíble», susurró Mariana, aunque su voz denotaba más miedo que emoción. Nos dirigimos a la sala principal, donde Jorge había llevado una tabla Ouija. Encendimos algunas velas y nos sentamos alrededor, listos para intentar contactar con los espíritus que supuestamente habitaban la casa. ¿Hay alguien aquí que quiera comunicarse con nosotros?, pregunté. Al principio todo estaba en silencio, pero luego sentí un leve tirón y el puntero comenzó a moverse, deletreó la tabla. «Salgan». Nos miramos, inquietos. Paulina sugirió que tal vez era hora de irnos, pero Jorge insistió en continuar. «Es solo un juego», dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. De repente, un ruido fuerte resonó desde el piso de arriba. Sonaba como si algo pesado hubiera caído, o como si una puerta se hubiera cerrado de golpe. Nos quedamos en silencio, intentando escuchar algo más, pero lo único que seguía era el latido acelerado de nuestros corazones.
Creo que deberíamos irnos, dijo Paulina, claramente asustada. Pero Jorge, con una determinación inquietante, se levantó y nos dijo que debíamos investigar. Sin saber exactamente por qué, nos seguimos subiendo las escaleras que crujían bajo nuestros pies. Al llegar al segundo piso, vimos una luz débil proveniente de una habitación al final del pasillo. Nos acercamos con cautela y cuando Jorge empujó la puerta, lo que encontramos dentro nos dejó helados. En el centro de la habitación, rodeada por un círculo de fotos antiguas, había una vela encendida. Las fotos eran de la familia Morán, pero también de otras personas que habían desaparecido en la zona en los últimos años. Y entre ellas estaban nuestras fotos. ¿Qué es esto?, murmuró Mariana con la voz temblorosa. Antes de que pudiéramos procesar lo que estábamos viendo, las velas que formaban un pentagrama alrededor de las fotos se apagaron de golpe, sumiendo la habitación en la oscuridad. Mi primer instinto fue encender la linterna que llevaba conmigo. Al hacerlo, el haz de luz iluminó a Jorge, quien estaba parado en la esquina de la habitación, mirándonos con una sonrisa macabra que no se parecía en nada a la que solíamos ver en nuestro amigo. Detrás de él se alzaban 5 seres extraños, sus formas oscuras y aterradoras, llenando la habitación con una presencia inquietante. «Jorge», susurré, sin poder comprender qué estaba pasando. Su sonrisa se ensanchó, y cuando habló, su voz no era la misma. Se había vuelto más grave, gutural, como si algo inhumano hablara a través de él. De repente, sacó un cuchillo de su bolsillo y avanzó hacia nosotros, con esa sonrisa malévola todavía en su rostro. «¡Cuidado!», gritó Mariana, pero fue Paulina quien reaccionó rápidamente. Con la barra de metal que había usado para abrir la puerta, le dio un golpe en la cabeza a Jorge, que lo hizo tambalearse. Fue nuestra única oportunidad. «¡Corran!», grité, y todos salimos disparados de la habitación, bajando las escaleras a toda prisa. Mientras corríamos, los susurros en la casa se intensificaron. Era como si las paredes mismas nos estuvieran diciendo que escapáramos. «¡Corran! ¡Salgan de aquí!». Las voces nos rodeaban, llenas de desesperación y advertencia. No nos detuvimos hasta llegar a la puerta principal. Logramos abrirla y salir a la calle, sin detenernos hasta estar a una distancia segura. El último vistazo que eché hacia la casa fue aterrador. Jorge, con el cuchillo en la mano, nos observaba desde la entrada, su figura oscura apenas visible en la penumbra. No volvimos a ver a Jorge. Desapareció esa noche y la casa permaneció en silencio, como si nunca hubiéramos estado allí. Cuando informamos lo sucedido a la policía, comenzaron una investigación. Lo que descubrieron nos dejó en shock. Jorge había sido amigo en común de varias de las personas desaparecidas cuyas fotos encontramos en la casa. Había algo oscuro conectando a Jorge con esos eventos, algo que nunca entenderíamos por completo. De Jorge no se supo nada más. La policía lo buscó por todas partes, pero era como si se hubiera desvanecido en el aire. A veces, cuando camino por las calles o viajo en el metro, siento que me sigue, una sombra al borde de mi visión. Sé que no puede ser real, pero el terror que siento es innegable. Esa noche cambió nuestras vidas para siempre, y aunque intentamos seguir adelante, sabemos que el mal que habitaba en la casa Morán sigue allí, esperando, buscando nuevas víctimas. Y aunque intento olvidar, a veces, cuando estoy sola, siento que Jorge sigue cerca, observando, esperando el momento adecuado para volver. Así concluye otro episodio de La Hora Siniestra, donde hemos explorado los oscuros misterios que habitan en las sombras de la Ciudad de México. La Casa Morán nos dejó una aterradora lección. Hay puertas que nunca deben abrirse y secretos que es mejor dejar enterrados. ¿Te atreverías a entrar en una casa abandonada o a jugar con lo desconocido? Si has vivido alguna experiencia similar, compártela con nosotros. Queremos escuchar tus historias de terror. Envía tu relato a nuestro correo o compártelo en nuestras redes sociales. Tu historia podría ser la próxima que contemos aquí, en La Hora Siniestra. Recuerda, lo que acecha en la oscuridad siempre está más cerca de lo que piensas. Buenas noches, y que duermas bien, si puedes.